Un buen día para todos, espero se encuentren muy bien. En este video entonces vamos a desarrollar la práctica número 9 correspondiente al estudio de la estructura hidráulica tubo Venturi. Para comenzar entonces es importante que tengamos claros cuáles son los objetivos de esta práctica. El primer objetivo es aplicar el principio de Bernoulli en una tubería horizontal. Y el segundo objetivo es determinar la ecuación de calibración de un tubo Venturi para la medición de caudal. Ahora bien, partamos de conocer primero qué es un tubo Venturi. Un tubo Venturi es un dispositivo, es una estructura hidráulica que fue diseñada para medir la velocidad de un fluido. Este es un esquema de un tubo Venturi. Tenemos una tubería que viene con un diámetro dado y en una sección esa tubería tiene un estrechamiento donde lo vamos a llamar punto 2, esa sección. Y la sección del diámetro normal la vamos a llamar punto 1. Resulta que en el punto 2 y el punto 1 yo tengo instalados unos piezómetros o un manómetro diferencial que nos van a ayudar a determinar la diferencia de presiones entre esos dos puntos. Eso es un tubo Venturi, entonces es una estructura que nos ayuda a medir la velocidad. ¿Y cómo? Pues aprovechando algo que se llama el efecto Venturi, que ya vamos a ver más adelante qué es el efecto Venturi. Repasemos. Es una estructura, una tubería, tiene un estrechamiento y en el punto 1 y punto 2 tiene conectados, en este caso una tubería en forma de U, en el caso de la universidad son unas mangueritas que van conectadas a un manómetro diferencial, eso lo van a poder ver muy bien en el video del laboratorio. Ese manómetro diferencial ustedes ya conocen, tiene adentro un líquido que es el mercurio y con eso lo que vamos a poder conocer es la diferencia de presiones entre esos dos puntos. Eso es un tubo Venturi, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, les estaba contando que ese tubo Venturi entonces me calcula la velocidad a partir del efecto Venturi. Y ese efecto Venturi, ¿qué es? Pues el efecto Venturi es un fenómeno físico que descubrió por allá en 1797 un señor de apellido Venturi, que era un físico italiano. Resulta que él hizo una serie de experimentos y él descubrió que en un sistema como este, cuando aumenta la velocidad del fluido, necesariamente la presión disminuye. Y hacemos énfasis en esto. Cuando aumenta la velocidad de un fluido, su presión disminuye. ¿Y cuando aumenta la velocidad de un fluido? Pues cuando tengo una reducción en el área, ¿cierto? En un punto de estrechamiento, yo aumento la velocidad y el efecto Venturi me dice que eso implica que la presión disminuya. Caso contrario, aparece en esta sección, que sabemos que es una sección más amplia, por ende la velocidad es más baja y la presión es alta. Vamos a entender esto. Vamos a entender cómo se explica ese fenómeno físico. Vamos a entender por qué yo puedo decir eso. Resulta que nos vamos a basar en el principio de Bernoulli y en el principio de continuidad de masa. El principio de Bernoulli nos dice que si la energía cinética aumenta, y por energía cinética entendamos la velocidad en la estructura que estamos analizando, si la energía cinética aumenta, entonces la energía que está relacionada a la presión disminuye. Eso me dice el principio de Bernoulli. El principio de continuidad de masa me dice que si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, en este caso reducimos el diámetro, pues yo sé que esa velocidad va a aumentar en esa sección reducida. ¿Cómo así?
vamos a escribir por acá. Nosotros sabemos por principio de continuidad de masa que para ese caso de, hagamos acá un esquema rápido, punto 1, punto 2, ¿cierto? Yo sé que por continuidad de masa el caudal 1 es igual al caudal 2, que estoy en el, al caudal 2, porque estoy en el mismo sistema, yo no estoy modificando mi caudal, y es el mismo caudal el que está pasando por ahí adentro, ¿cierto? Y por definición nosotros sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. Eso quiere decir, voy a escribir por aquí abajito, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Recuerden que lo que nosotros buscamos con este sistema de Venturi es hallar la velocidad. Y recuerden que de esta ecuación, si esa área disminuye, si yo reduzco el diámetro y yo tengo el mismo caudal, pues necesariamente esa velocidad que va a aumentar, ¿cierto? Eso es lo que estamos planteando con el principio de continuidad de masa. Ahora, ¿qué me dice Bernoulli? Bueno, pues si usted redujo el diámetro, es decir que esa velocidad en esa sección 2 le aumentó. Pues yo, principio de Bernoulli, le voy a confirmar o le voy a contar que si esa velocidad le aumenta, pues su presión en esa sección va a disminuir. Eso es lo que nos están planteando. Voy a borrar esto por acá. A ver, para que continuemos. Ahí, listo. Muy bien. Eso es lo que nos está planteando esta teoría. Ahora bien, recordemos que nuestros objetivos son desarrollar la ecuación de Bernoulli o aplicar la ecuación de Bernoulli, que lo que hacemos con eso es buscar una velocidad, hallar una velocidad, y finalmente necesitamos evaluar o hacer una curva de calibración para obtener el caudal en nuestro tubo Venturi. Entonces por eso traje esto acá. Esta es nuestra guía de laboratorio, esto es lo que tendríamos que hacer en el laboratorio y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de saber qué nos están pidiendo, pues vamos a hacer un desarrollo matemático. Estos son los pasos del trabajo de laboratorio. Para hacer énfasis en eso hay que ir al video de laboratorio. Pero entonces lo que nos están pidiendo finalmente es calcular un delta H, es decir, la cabeza piezométrica, en función de que recordemos que les conté que esa estructura tiene instalado o tiene conectado un manómetro diferencial a partir del mercurio. Debemos hacer la relación correspondiente para hallar la diferencia cabeza piezométrica entre esos dos puntos. Nos están pidiendo hallar la velocidad real en la garganta, es decir, en el punto 2, en el punto de estrechamiento, y la velocidad teórica en ese mismo punto. Adicionalmente nos están pidiendo determinar el caudal de velocidad. Nos piden también calcular el número de Reynolds, que esto ustedes ya lo saben hacer de las prácticas anteriores. Y nos piden realizar una gráfica semilogarítmica donde vamos a comparar el coeficiente de velocidad con Reynolds, y esto nos va a permitir generar la ecuación de calibración del tubo Venturi, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora bien, ya sabemos qué nos están pidiendo y ya sabemos en qué teoría nos basamos. Vamos a proceder a hacer un desarrollo matemático que nos permita llegar a expresiones con las que yo pueda responder esos planteamientos de la guía. Primero entendamos el principio de Bernoulli, que es la primera objetivo, aplicar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli se origina con base en la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿cierto?
Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí aplicar un principio de Bernoulli? ¿Y eso para qué nos sirve? Pues con este principio, con este desarrollo o este planteamiento matemático y físico, nosotros vamos a poder identificar en una estructura hidráulica cuáles son las zonas de alta y baja presión. Y asimismo, por las relaciones que veníamos hablando, los planteamientos teóricos del inicio, pues si yo conozco las zonas de alta y baja presión, voy a poder saber cuáles son las zonas de alta y baja velocidad. ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Pues muy bien. Saber en qué zonas hay altas velocidades nos va a servir porque yo puedo saber que esto me produce mucho movimiento en las tuberías. Es decir, voy a tener mucha vibración en mi tubería. Entonces, a partir de eso, yo voy a poder determinar cuál es el soporte de esa tubería, cómo la anclo, cómo anclo la estructura, porque el movimiento me va a desestabilizarla y la puede romper. Las bajas velocidades me van a producir o me pueden producir problemas de sedimentación. ¿Y por esto a qué nos referimos? Si yo tengo una tubería a presión y tengo problemas de sedimentación, en el tiempo esto me puede causar obstrucciones en mi estructura hidráulica. Por otro lado, con respecto a las presiones, para el tema de altas presiones, yo tengo situaciones en las que mi estructura va a estar vulnerable a romperse. Por otro lado, con las bajas presiones, mi estructura va a estar vulnerable a que en ella se produzcan fenómenos de cavitación. Es decir, voy a tener burbujas de aire que van a implosionar y eso me puede ocasionar que mi estructura falle y se rompa. Entonces es importante estudiar esta teoría de Bernoulli porque yo voy a poder identificar zonas en mi estructura hidráulica a partir de las cuales voy a tomar decisiones y a partir de las cuales voy a poder identificar problemas y ver cómo los puedo evitar para no generarlos, ¿cierto? Pasemos entonces a hacer el desarrollo matemático. Ya entendimos el concepto, ya sabemos quién nos está pidiendo la práctica, ya sabemos qué es un tubo Venturi. Entonces vamos a hacer un desarrollo matemático que nos permita dar respuesta a eso que nos están planteando. Hallar una velocidad, determinar un caudal, determinar unos coeficientes, o plantear una ecuación de calibración. Partamos del principio de Bernoulli, ¿cierto? Que lo que nos están diciendo es que tengo o estoy haciendo la comparación de energía entre dos puntos, punto 1 y punto 2 de estrechamiento o también llamada garganta. Aquí tengo mi altura que se mide a partir de un nivel de referencia que yo establezco un nivel de referencia a partir del cual quiero analizar mi problema, puede ser aquí, puede ser aquí. Tengo la cabeza de presiones en cada punto y tengo la cabeza de velocidad en cada punto. Entonces, por continuidad yo sé que las condiciones en mi punto 1 o la energía en mi punto 1 va a ser igual a la energía en mi punto 2, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? A partir de esa ecuación primera, la que acabamos de hacer, la vamos a llamar ecuación 1. A partir de esa ecuación vamos a asumir que Z1 más la cabeza de presión es la carga piezométrica en la sección 1 y la voy a llamar H1. Y lo mismo para el punto 2, Z2 más la cabeza de presión en el punto 2 es la carga piezométrica en el punto 2 y la voy a llamar H2. Entonces yo voy a tener H1 menos H2 y eso va a ser un delta H, ¿cierto? Si yo tomo este planteamiento y lo introduzco en esto, que es la ecuación número 1, lo que voy a obtener es lo siguiente.
h1 más la cabeza de velocidad es igual a h2 más la cabeza de velocidad. Recuerden que vamos a responder la pregunta de velocidad. Muy bien. Vamos a hacer el desarrollo matemático de esto. Si a mí me están pidiendo velocidad, entonces yo voy a despejarla hasta el punto en que logre dejarla ella como un término solo. Entonces vamos a pasar este h2 a este lado, vamos a pasar la cabeza de velocidad del punto 1 al otro lado, vamos a obtener esta expresión. Recordemos que este h1 menos h2 ya habíamos dicho que era delta h. A este lado podemos sacar 2g como una constante y la pasamos a multiplicar y vamos despejando nuestra incógnita. Finalmente tenemos entonces esto, que 2g por delta h es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, y eso lo vamos a llamar ecuación número 3. Ahora bien, volvamos al planteamiento de continuidad, conservación de masa. Ya habíamos hablado que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Y habíamos llegado, lo voy a volver a escribir acá para que lo recordemos, Q1 igual a Q2, y sabemos que Q es igual a velocidad por área, ¿cierto? Entonces, voy a borrar por aquí. Muy bien. Entonces, velocidad por área. Entonces, velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Cierto? Vamos a despejar cualquiera de las dos velocidades. Para este caso, yo despejé la velocidad 1. Lo que hacemos es, pues, un desarrollo matemático de pasar a dividir el área, ¿cierto? Área 1. Esto es lo mismo que tenemos acá. Muy bien. Voy a borrar por acá. Esto es el planteamiento inicial de la continuidad, ¿cierto? Muy bien. Si ahora llevamos esto a la ecuación número 3, entonces podemos reemplazar esa velocidad 1. ¿Cómo? Lo que hicimos fue, recordemos la ecuación número 3. A ver. Recordemos la ecuación número 3. Y miren que lo que vamos a despejar es la velocidad 2, es decir, la velocidad en el punto de estrechamiento o en la garganta. Entonces vamos a pasar este término al otro lado y pasa como, pasa sumando, ¿cierto? Pasa sumando y además ya nosotros por continuidad sabemos a qué equivale la velocidad 1. Entonces hacemos el reemplazo correspondiente. Aquí vamos a tener que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2g por delta h más esta expresión al cuadrado, que es la velocidad 1 al cuadrado. Sigamos desarrollando esto. ¿Qué tenemos? Por regla de potenciación, nosotros entonces podemos sacar, o propiedades de potenciación, yo puedo sacar este término elevado al cuadrado y dejar esta expresión. ¿Por qué lo sacamos? Porque esta velocidad 2 es la que nos interesa conocer, esa es la que estamos buscando. Entonces la tengo que ir separando de lo otro que son constantes. ¿Por qué? Porque yo esta área la puedo medir. Pasamos este término a este lado, pasa restando. Y lo que podemos hacer entonces es sacar ¿qué? Factor común, ¿cierto? Factor común, velocidad 2 al cuadrado, que multiplica 1 menos esta expresión, y eso va a ser igual a 2g por delta h. Volvemos a desarrollar, pasamos esto a dividir al otro lado y finalmente voy a obtener la ecuación
que me permite conocer cuál es la velocidad en 2. Esta es la expresión con la que yo puedo conocer la velocidad en 2, que es el planteamiento a partir de Bernoulli que me permite conocer la velocidad de un fluido en la estructura del tubo Venturi. Esta es nuestra ecuación 4, velocidad del tubo 2. Ahora bien, volvamos a retomar la ecuación de continuidad. Partiendo de que el caudal en el punto 1 y el punto 2 es igual, tenemos un caudal total. Entonces ese caudal total, pues yo también lo puedo conocer a partir de la sección 2 como velocidad 2 por área 2. Nosotros ya sabemos o acabamos de descubrir cuál es la velocidad 2 y el área 2 la podemos medir. Si reemplazamos eso, el caudal en 2, que es el mismo, el caudal en los dos puntos, el caudal total, el caudal teórico, va a ser igual al área por la velocidad 2, que esto lo obtuvimos de la ecuación 4, ¿de acuerdo? Bueno, ese fue el desarrollo para obtener el caudal teórico y la velocidad teórica en nuestra estructura del tubo Venturi a partir del planteamiento del principio de Bernoulli, ¿cierto? Para nosotros desarrollar ese planteamiento matemático se debieron tener en cuenta unas suposiciones. Esas suposiciones son: asumimos que el flujo es permanente, asumimos que no hay efectos viscosos en ese sistema. Cuando decimos que no hay efectos viscosos o que se desprecian es porque los esfuerzos cortantes que nos está produciendo la velocidad en mi sistema son muy pequeños en comparación con los cambios o la diferencia de presiones entre esos dos puntos. Es decir, en otras palabras, para este caso particular, las diferencias de presión entre el punto 1 y el punto 2 son tan importantes que yo puedo despreciar esos efectos viscosos, ¿cierto? Adicionalmente, ese planteamiento parte de no considerar entonces la fricción. O sea, con base a lo que les acabé de decir, lo que estamos haciendo es asumiendo que eso es un fluido ideal donde no hay fricción. Sin embargo, la fricción sí existe y sí se da, es un efecto físico que se da en el problema. Por tanto, la fricción a mí me genera una pérdida de energía. Cuando yo tengo una pérdida de energía en mi sistema, entonces voy a producir que haya una velocidad real que va a ser menor a esa velocidad teórica que planteamos anteriormente. Si la velocidad es menor, pues automáticamente ese caudal será menor porque estamos hablando de la misma estructura. Entonces, recuerden bien, entendamos bien lo que estamos diciendo. Nosotros acabamos de hacer un desarrollo matemático en el que planteamos una velocidad teórica, un caudal teórico en nuestro sistema, pero estamos diciendo que tenemos unos efectos de fricción que no los consideramos y que eso hace que yo pierda carga, es decir, que mi velocidad real, no la teórica, sino que mi velocidad real sea menor. Eso entonces se debe corregir. Nosotros debemos corregir o considerar esa velocidad real. ¿Y cómo se corrige o cómo consideramos ese efecto? Pues lo hacemos a través de un coeficiente que se llama coeficiente de velocidad, que es un coeficiente que se ha determinado experimentalmente, pero se puede plantear también cómo. Sigamos con nuestro desarrollo matemático. Recordemos que ya habíamos definido cuál era nuestra velocidad teórica, que es esta, la raíz de 2g delta h sobre 1 menos el área 2 sobre el área 1 por 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces acabamos de decir que el fenómeno de fricción me va a generar que en realidad la velocidad real sea menor. Para yo
para yo considerar ese efecto, entonces esa velocidad teórica se va a ver afectada por un coeficiente de velocidad. Si lo reemplazamos nos queda así. Si nosotros despejamos, entonces ese coeficiente de velocidad lo que va a ser es igual a la velocidad real sobre la velocidad teórica. ¿Y cómo conocemos esa velocidad real? Pues a través del caudal real. ¿Y cómo conocemos ese caudal real? Pues nosotros en el laboratorio, a través del método volumétrico, podemos hacer las mediciones correspondientes y obtener ese caudal real. Ya tenemos ese caudal real y tenemos el planteamiento teórico, esa velocidad real, tenemos el planteamiento teórico de la velocidad teórica, valga la redundancia, entonces nosotros podemos conocer ese coeficiente de velocidad. Es importante que tengamos en cuenta que dadas estas condiciones, entonces mi coeficiente de velocidad depende del número de Reynolds, ¿cierto? Y para eso recordemos el número de Reynolds, ¿cómo está definido? Está definido por la velocidad está relacionado, por el diámetro de mi tubería y por la viscosidad cinemática de mi fluido, que en este caso es agua. Entonces, para nosotros determinar cuál es el coeficiente de velocidad, que ya habíamos dicho que es velocidad real sobre velocidad teórica, pues vamos a hacer este reemplazo y lo podemos obtener. Ya dijimos que velocidad real se obtiene de caudal real, que es por método volumétrico que lo obtenemos en el laboratorio. Y estas son mediciones que conocemos, mediciones geométricas, y esta medición delta H, que recordemos que esta delta H entonces la podemos hallar con el manómetro diferencial haciendo la relación correspondiente a la sustancia de mercurio. Con este planteamiento hasta este momento, entonces ya podemos dar respuesta a unas primeras preguntas o puntos que nos planteaba la guía, que era aplicar la ecuación de Bernoulli, que era calcular la velocidad, que era calcular en el estrechamiento, que era calcular el coeficiente de velocidad en el sistema, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos las bases o los fundamentos para desarrollar esa guía. ¿Qué más nos pide la guía? Nos pide realizar una curva de calibración, plantear una ecuación de calibración, y ese planteamiento de esa ecuación de calibración pues se da a partir de una curva que les pedimos se haga o se realice de forma logarítmica, donde vamos a relacionar el número de Reynolds con ese coeficiente de velocidad. Ustedes ya saben calcular el número de Reynolds de la práctica anterior, entonces esto ya lo saben obtener, y ustedes deben generar una gráfica de este tipo. Esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica que tiene referencia en el libro de Bénard. Lo que hacen es relacionar el número de Reynolds con el coeficiente de velocidad. Este es un ejemplo cualquiera donde hicieron mediciones para tubos Venturi con diferentes diámetros, ¿cierto? Pero entonces ustedes van a hacer el ejercicio con los datos del laboratorio y más o menos debería darles una gráfica de ese tipo, la deberían analizar. Muy bien. Continuamos con el desarrollo anterior, el desarrollo matemático, que veníamos planteando entonces cuál es ese caudal real, que era un área 2 por una velocidad real. Y esa velocidad real, pues habíamos dicho que está dada o está corregida o en ella implica reconocer o aplicar este coeficiente de velocidad, ¿cierto? Que es el que nos va a permitir considerar ese efecto de fricción que disminuye mi carga, que es lo que ya hemos venido hablando. Ecuación 4, acá se las pongo para que recordemos que era esa ecuación 4, nuestro caudal teórico, y
ecuación 5 era donde desarrollábamos o definíamos cuál era el coeficiente de velocidad. Entonces en la ecuación 4 lo que teníamos era el planteamiento del caudal teórico, en la ecuación 5 el planteamiento del coeficiente de velocidad, y a partir de eso planteamos un caudal real dada una velocidad real. Esto nosotros lo podemos relacionar con el coeficiente de descarga. ¿Por qué? Porque el coeficiente de descarga nos permite calcular el caudal en función de un nivel de fluido, de un delta H. Entonces, dada una relación, el coeficiente de descarga es igual a el coeficiente de velocidad sobre esta expresión, que es la misma de la parte de abajo de lo que habíamos dicho que era la velocidad teórica. Miren muy bien, ¿cierto? Esta es la expresión del denominador de la velocidad real. Es decir, que si yo reemplazo eso, si yo reemplazo ese CD a partir de, por ejemplo, esta ecuación, lo que tengo es que ese coeficiente de descarga va a ser igual al caudal real dividido el área por esta expresioncita de arriba, numerador. Acá esto pasa a dividir y me queda que eso es CB sobre esta expresión. Ahí está, CB sobre esta expresión es igual a caudal sobre área por raíz de 2G delta H. Ese es el coeficiente de descarga. ¿Por qué lo obtenemos? Porque nos permite, de nuevo, nos permite obtener el caudal en función del nivel delta H. Muy bien. ¿De qué depende del coeficiente de descarga? Pues depende de algo que se llama grado de estrangulamiento, que es la relación entre el área 2 y el área 1, entre el área en el estrechamiento y el área de la tubería. Es decir, esa área está relacionada, ¿por qué? Pues por el diámetro de mi tubería. Depende de la viscosidad del fluido, depende de la rugosidad de mi tubería y depende del tipo de estructura de tubo Venturi que yo esté analizando. Ese coeficiente de descarga se determina experimentalmente y es característico de cada medidor de Venturi. Yo puedo tener un tipo diferente en el cual para valores altos de número de Reynolds tiende a ser constantes. Ustedes ya saben de la práctica anterior que implica tener números de Reynolds altos, ¿cierto? Que tenemos flujos turbulentos, por ejemplo. Es importante que entendamos esta parte teórica. Ahora, ¿cuál era o qué es lo último que nos pedía la guía, que nos planteaba? Pues realizar o desarrollar una ecuación de calibración del tubo Venturi. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué hablamos también del CE? Porque aquí del coeficiente de descarga, porque aquí lo vamos a necesitar. Pues para nosotros desarrollar esa ecuación de calibración del tubo Venturi, vamos a aplicar o vamos a determinar la relación entre el caudal y la diferencia de cargas piezométricas, ¿cierto? Esa ecuación aquí la tenemos planteada. Nuestro caudal calibrado, la ecuación del caudal calibrado va a ser una constante K por delta H a la N. Entonces, ¿qué es esa constante K? Esto es algo que ya está definido, que no, digamos, es nuestro interés desarrollarlo aquí matemáticamente, sino entenderlo y aplicarlo. Esa constante K, entonces, está dada por el coeficiente de descarga, que ya de la parte anterior entendimos por qué lo estudiamos, entendimos cómo se obtiene ese coeficiente de descarga a partir de mi desarrollo teórico que veníamos trabajando con Bernoulli, ¿cierto? Ese coeficiente de descarga lo conocemos. El área en el punto 2, es decir, el área en el estrechamiento, por la raíz de 2G. Y este exponente M es un exponente, es una constante que es equivalente a 0.5
es un valor que se ha obtenido en las bases, en los libros, se ha obtenido de acuerdo a unos estudios, a unos resultados experimentales, y se sabe por esos experimentos que ese valor m es aproximadamente 0.5. Entonces es el que vamos a usar. Con esto entonces nosotros podemos desarrollar esa ecuación de calibración de tubo Venturi, ¿cierto? Hasta ahí ya hemos entendido esta práctica que nos pide y cómo damos respuesta a eso que nos está pidiendo. Entonces hagamos un resumen. Estamos hablando del tubo Venturi, una estructura hidráulica que me permite medir el caudal en unos puntos dados. El tubo Venturi es una estructura, una tubería que tiene una reducción. Esa reducción la voy a llamar punto 2, o ustedes la pueden llamar como quieran, eso no hay problema. Lo que vamos a hacer es calcular la velocidad en ese punto 2. Para ello nos basamos en Bernoulli, que a su vez se compone o se basa en dos principios. Perdón, la ecuación Venturi, que se basa en dos principios: el principio de Bernoulli y el principio de continuidad. Entonces, en el principio de Bernoulli tenemos que la energía en dos puntos es igual, en el punto 1 es igual al punto 2, y en el principio de continuidad tenemos que el caudal 1 es igual al caudal en 2. Hasta ahí bien, hicimos un desarrollo matemático, obtuvimos las ecuaciones que nos permiten conocer las velocidades teóricas, los caudales teóricos, obtuvimos un planteamiento para reconocer el caudal real y la velocidad real, que también hablamos y sabemos que lo podemos obtener en el laboratorio a través de las mediciones, ¿cierto? Y desarrollamos un planteamiento matemático con el que obtuvimos cuál es el coeficiente de velocidad, cuál es el coeficiente de descarga, y a partir de eso, y también la obtención del número Reynolds, que ustedes ya lo saben hacer, poder generar primero una gráfica de Reynolds versus coeficiente de velocidad, y segundo, generar la ecuación de calibración de caudal en nuestro tubo Venturi, ¿cierto? Eso es lo que llevamos hasta el momento. Entonces, antes de continuar o para que terminemos de entender bien la trascendencia de este tema, pues acá les traigo unos usos de este planteamiento, es decir, cómo se usa en la vida real ese fenómeno físico, cómo se aplica, para qué nos sirve. Entonces, por ejemplo, este fenómeno o esta teoría nos sirve para que los bomberos determinen a qué altura llegará el agua de la manguera. Por ejemplo, cuando están en un edificio, ellos necesitan calcular, bueno, si el incendio es en qué piso, ¿cierto? Calcular esa altura. ¿Cómo pueden calcular esa altura? A partir del principio de Bernoulli, por presiones. ¿Qué más se puede hacer? Se puede hallar la fuerza que ejerce el viento sobre una ventana. En este caso, el fluido sería el viento, ¿cierto? ¿Qué más aplicaciones tenemos? Pues podemos calcular la presión sobre una superficie, aerodinámica. Por ejemplo, acá miren en los diseños de los autos de carreras, que son autos que suelen pues andar a velocidades muy altas, es importante reconocer o estudiar este fenómeno, y miren cómo lo relacionan acá, miren el esquema, qué tan parecido y qué tan bonito se ve esa relación. Aplicaciones en turbinas para generación de energía, aplicaciones
por ejemplo, en los aviones, chicos. Esto, por ejemplo, puede ser el perfil del ala de un avión o el perfil del ala de una turbina. Entonces, si aplicamos acá el teorema, el de Bernoulli, de la teoría de este tubo Venturi, ¿cierto? Vamos a tener puntos con bajas presiones, altas velocidades, altas presiones, bajas velocidades, y este planteamiento matemático y físico nos va a ayudar a hacer los cálculos correspondientes para este tipo de estructuras. Entonces miren lo trascendental que es entender esta temática. Ya para terminar, entonces pasemos a lo que es el trabajo de laboratorio. Vuelvo y hago el repaso de lo que nos están pidiendo. Entonces, en el laboratorio, lo que haríamos primero sería verificar la instalación de la estructura hidráulica del tubo Venturi. Eso implicaría ver que no haya fugas, que cuando esté pasando el caudal, pues ver que ese caudal sea constante, identificar que no haya burbujas de aire dentro de la estructura hidráulica, ¿cierto? Se pasa como segundo a hacer mediciones geométricas, se realizan las mediciones de la garganta, las mediciones de la tubería. Obviamente son mediciones externas, y entonces vamos a asumir que la tubería tiene un espesor de 3 milímetros. Esto es importante para cuando ustedes estén haciendo los cálculos. El tercer paso será aforar el caudal por el método volumétrico. Para entonces hacer las mediciones, la idea es hacerla 2 veces y considerar el valor promedio. Eso ustedes lo saben hacer ya en el laboratorio. Para cada caudal evaluado se realiza la lectura directa en el manómetro diferencial de mercurio que está instalado en la estructura del tubo Venturi, que ustedes lo van a ver en el video del laboratorio. Se van a evaluar diferentes caudales, 6 caudales se van a evaluar, se van a aforar, se van a medir y se van a hacer las lecturas manométricas correspondientes. ¿Por qué? Porque vamos a obtener 6 puntos con los cuales ustedes entonces deberán hacer la curva logarítmica que se les pide. Se deberá medir la temperatura. ¿Por qué? Porque recuerden que para REN nosotros necesitamos conocer la viscosidad cinemática. Y recuerden que eso es una propiedad de mi fluido, pero aquí también influye a la temperatura en la que esté mi fluido. Entonces, por eso se debe hacer esta medición. Ustedes van a anotar los resultados. En este caso, entonces, nosotros les pasamos la información de los datos del laboratorio. Este es el video del laboratorio. No dura 6 minutos, es muy cortico, lo van a ver, van a entender cómo se hace el proceso en el laboratorio. Se toman las mediciones, estas son las mediciones que tendríamos en el laboratorio. Volumen, recuerden que el caudal se hace un aforo volumétrico, entonces volumen, tiempo, ustedes deberán calcular ese caudal, el caudal promedio. Esta es la altura medida en el manómetro diferencial, es decir que tendrán que hacer la relación con respecto a la densidad del mercurio, eso ya lo saben hacer también. Estos datos les cuento, estos datos son obtenidos de una práctica de un semestre pasado que tomaron también los estudiantes. Entonces, lo importante es que ustedes realicen, desarrollen matemáticamente esto, realicen los cálculos, las conclusiones y establezcan las causas de error y los comentarios que crean que es necesarios. Les compartimos las medidas geométricas, ustedes deberán calcular el área, ustedes tienen la temperatura, calcularán o encontrarán la viscosidad cinemática del fluido. Van a llenar esta tabla, tienen ya la información suficiente para llenarla. Ustedes ya saben calcular el número de reinos también. Y entonces van a pasar
a resolver lo que la guía les está planteando, que está acá, ¿cierto? Vuelvo y les repito, la idea es que ustedes comenten si existen, cuáles son las posibles causas de error, que comenten, hagan un análisis de los resultados, que revisen las diferencias entre ese caudal medido, ese caudal real y el caudal calibrado, ¿cierto? Y ustedes deberán establecer las conclusiones necesarias de ese laboratorio. Eso es todo, chicos. La idea es entonces que revisen ese videito. Este es el video del laboratorio, ahí está el link, miren que dura 6 minutos. Esa es nuestra práctica número 9, tubo Venturi. Muchas gracias a todos.